Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Juan José Garza Onofre, vamos a analizar el proceso electoral rumbo al 6 de junio. Ya estamos muy cerca de las elecciones más grandes de la historia de este país. Después va a estar con nosotros el matemático Arturo Erdely. Él ha hecho una gran tarea en recopilar las estadísticas del COVID-19. Con él vamos a platicar de cómo va el proceso de la vacunación y de los contagios actualmente de COVID-19 en México. Y finalmente va a estar con nosotros la comisionada presidenta de la COFESE para hablar de los posibles incrementos a los precios por si se aprueba la iniciativa que está mandando el presidente López Obrador de reforma a la ley de hidrocarburos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Cuenta regresiva para el proceso electoral más grande de la historia del país. Faltan 55 días para las elecciones del 6 de junio. Las campañas electorales ya arrancaron el 4 de abril y terminarán el 2 de junio. Hay muchos temas que analizar. Le doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, Tito, Carlos, qué bueno verlos. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. Paula, Tito, qué gusto saludarlos y a nuestra audiencia. Bueno, y el famoso Tito no es nada menos ni nada más que Juan José Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Juan José, ¿cómo estás, Tito? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, la gran noticia, Paula, desde luego, y la hemos estado analizando a lo largo de estas semanas, es el enfrentamiento del gobierno, del partido del gobierno de Morena con las autoridades electorales. Esto ayer tuvo un nuevo episodio con pues las declaraciones de el que quiere ser candidato todavía de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de que no le rasquen los huevos al toro, así lo dijo, no lo digo yo, lo dijo él, y amenazando con ir a la casa del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a quien también tildó, y lo cito, de cabroncito. Que yo recuerde, nunca había visto pues una amenaza tan clara ni declaraciones tan fuertes con respecto a la autoridad electoral. Y mira que ha habido muchas, Paula. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que decir, o por lo menos yo me siento obligada a decir, es a condenar este tipo de actitudes. Creo que ayer se rebasó un límite que efectivamente yo lo pensaba, decía, bueno, pues yo sí, creo que Tito también, somos hijos de la transición, ¿no? Nuestra primera elección fue votar con Fox, ¿no? Y no nos había tocado un enfrentamiento de este tipo, una amenaza tan clara a la autoridad electoral, y yo creo que me parece que ya se rebasó un límite que no debe ser tolerado por nadie, o sea, creo que no tiene ningún tipo de justificación ni ningún tipo de matiz. Y ahí, pues creo que lo primero que podíamos decir de esta recta final de la elección es que estamos viviendo una elección donde desgraciadamente a quien se ve como el mayor adversario del partido en el gobierno es a las instituciones electorales. Curiosamente, los candidatos, la oposición, es que están completamente desdibujados, también, por lo menos en el marco federal, están las tendencias en diputaciones federales son que Morena vuelve a arrasar. Y pues es muy duro ver que el gran adversario, el gran problema, el gran obstáculo y lo que se está convirtiendo en el enemigo a vencer son las reglas y las instituciones electorales.
creo que el tema de que han pasado un poco más de noche, ¿no? Pero el tema de haber permitido lo de los informes de fiscalización del Tribunal Electoral, creo que también es empezar a desarmar, sin haber desarmado jurídicamente, todo el modelo electoral, ¿no? Básicamente les estás diciendo que pues sí tienen que presentar a tiempo, pero igual y no. O sea, igual y hay alguna razón por la cual no puedes presentar un informe de fiscalización a tiempo, ¿no? Esa es la primera cosa que a mí me preocupa de la recta final a la que nos estamos enfrentando. Carlos, ¿te sorprende este enfrentamiento de Morena, del presidente López Obrador, del gobierno con las autoridades electorales, tomando en cuenta la historia política de este movimiento? Pues mira, Leo, sí y no. No me sorprende porque ya, digamos, hay un largo historial justamente de enfrentamiento de López Obrador con el Instituto Nacional Electoral. Viene de pues más de una década atrás, no es novedad en ese sentido. Desde 2006 López Obrador no reconoció su derrota y bueno, pues toda la patraña que conocemos del fraude de 2006 en adelante. Y como presidente, incluso a pesar de que con estas autoridades electorales López Obrador ganó con todas las de la ley en 2018 y eso de alguna manera tendría que validar a la autoridad, digamos, de cara a López Obrador, pues aún así él ha mantenido, digamos, esa hostilidad, ese antagonismo. En ese sentido, no me sorprende. Sin embargo, la verdad es que sí me sorprende en la medida en que Morena parece ser, digamos, la fuerza con más probabilidad de ganar en la próxima elección, con el hecho de que incluso el propio Salgado Macedonio, de quien mencionabas hace un segundo, también, pues como se dice en el argot, va en caballo de Hacienda para ganar. Me sorprende mucho que una fuerza que está en una posición tan cómoda, tan aventajada, pues escoja hostilizar al árbitro electoral, en lugar de simplemente dejar hacer su trabajo y ganar pues bien y de buenas con todas las de la ley, como todo parecería indicar que va a ganar Morena. O sea, hay algo aquí que me parece muy, digamos, obvio, natural, que es la hostilidad que el López Obradorismo siempre ha tenido con el INE, pero algo que me parece desconcertante, que es, si vas ganando, ¿por qué te peleas con el árbitro? ¿Por qué tratas de alguna manera de brincarte las reglas o de doblegar a la autoridad electoral? Eso ya parecería una estrategia pues ajena a la de la competencia democrática propiamente dicha. Digamos, dentro de ese marco de referencia parecería una estrategia pues difícil de entender o con propia lógica. Para mí lo que ocurre es que es una estrategia que ya está, digamos, fuera de ese marco, ¿no? Tito, ¿tú cómo la ves? Interesante lo que decía Paula, de que parece que la oposición son las autoridades electorales y no la oposición de verdad. No, claro. En ese sentido, Leo, yo creo que estamos acostumbrados, por lo menos en este sexenio o con esta administración, a un debate político frontal, ¿no? Esta idea de fuera máscaras, esta idea de debatir de frente, muy en línea con esta retórica discursiva de llamar las cosas por su nombre, lo políticamente incorrecto. Una cosa es eso. Y yo creo que es sano en la medida de lo posible. Lo que vimos en el caso de Félix Salgado Macedonio, respaldado por Mario Delgado, presidente de Morena, es otra cosa muy distinta. Esto es entender las reglas a conveniencia. Hay que decir que como de entrada es ilógico como para algunas candidaturas sí se respeta la autoridad electoral y para otras no. Y en ese sentido parecería que los límites, incitar a la violencia, ir y decir que buscar las casas particulares de los consejeros que voten en contra del proyecto, a mí sí me parece claramente, desde cualquier ideología, desde cualquier panorama, un error grave, y yo creo que tarde que temprano tiene que ser redituable en la lógica en cómo Morena, o por lo menos este sector de Morena, está asumiendo el juego democrático. El árbitro tradicionalmente debe ser el actor discreto en el juego electoral. Si quieren, después discutimos qué tan bien están estructuradas las normas electorales. Hay muchísimos problemas, iniciando desde el tribunal hasta el final de la cadena. Lo cierto es que el día de ayer parecería que el árbitro
tiene que tener un papel muchísimo más protagonista que los actores políticos. No, totalmente de acuerdo. Ahora entremos a los actores políticos, si les parece. Ayer yo decía y sigo insistiendo, hay muy pocas encuestas, Paula, muy pocas. Se han publicado 9 encuestas telefónicas y de vivienda desde que comenzó el año. Todas coinciden de que Morena va adelante en la elección de Cámara de Diputados, pero las diferencias son enormes. En la última de marzo del Financiero, 55% en efectiva, quitando los indecisos, y Gea Isa en efectiva trae 40%, o sea, es 15 puntos de diferencia, es un mundo. Entonces, en ese sentido, Morena parecería que va efectivamente arriba, y lo que decía Carlos, no se explica si vas arriba por qué esta actitud. Me parece muy interesante, sobre todo que también creo que no le conviene a Morena que su gran figura, la que está destacando en miles de candidatos que están lanzando a los votos de elección popular, es Félix Salgado Macedonio, caray. Sí, mira, yo, además del conflicto del que ya hablamos, veo 2 temas. El primero, creo que hay muchos problemas colaterales que están sucediendo en esta elección y que no están tan visibilizados. El primero es lo que le está pegando la pandemia, la organización regular del proceso electoral. No están hechas las encuestas, pues porque todo el mundo está metido todavía en su casa, porque todavía es muy complicado encuestar. Estaban comentando que están teniendo un problema para encontrar observadores electorales, para juntar las capacitaciones, para juntar al personal ciudadano que integra las casillas. O sea, todo eso que son como cosas que normalmente funcionan sin ningún tipo de problema en la elección, también en esta elección, por la pandemia, están generando, que no son problemas que el INE no sepa solucionar, pero sí son cosas que normalmente corrían de una manera súper suave y ahorita están encontrando bachecitos. Hay pocas encuestas también porque pues hay pocas capacidades humanas y económicas y todo estar levantando encuestas, ¿no? La otra es que creo que el ámbito local está cambiando también. Las últimas encuestas que sacaron ayer y eso, se están cerrando un montón de elecciones. O sea, empezaron diciendo que se iban a llevar 10 de 15. Y ahora ya van en 8. Y ahora ya se están cerrando un montón. Creo que también ahí hay muchos resultados que todavía están por verse. O sea, los candidatos de Morena empezaron súper arriba y han ido bajando. Y aunque sí estamos en la recta final, todavía faltan largo mes y medio de campaña, ¿no? Todavía pueden pasar un montón de cosas. Entonces creo que también el cariz local, nosotros cuando nos preguntamos por qué si van ganando tienen esta actitud, que tampoco la tienen muy segura en muchos lugares. Ahora, coincido en este tema, e incluso si yo fuera un candidato de Morena, estaría muy indignado de por qué se está llevando toda la atención, porque está el presidente de mi partido parado afuera de la casa de campaña, perjudicándonos a todos, afuera del INE, cuando pues yo necesito que aquí se juegue de forma institucional porque tengo muchas probabilidades de ganar. Sí, caray, no se entiende y no creo que sea, Carlos, una apuesta ganadora por parte de Morena. Todo este apoyo que le está dando el partido y el presidente del partido y en fin, la dirigencia nacional a Félix Salgado Macedonio, que de por sí es un candidato, aquí lo hemos dicho, impresentable, Carlos. Sí, bueno, como te decía, Leo, o sea, yo creo que no se puede entender si partimos de la premisa de que estamos, digamos, ante un jugador que está jugando en la cancha de una competencia democrática. Yo creo que aquí ya hay una clara deslealtad respecto a las reglas y los valores de la competencia democrática. Yo no creo, francamente, no creo que sea un error. Yo creo que saben lo que están haciendo, que entienden lo que están haciendo y que esto es un intento deliberado de violar las reglas y de impedir que las autoridades electorales las hagan valer, ¿sí? Y en ese sentido creo que, bueno, como te digo, para entenderlo, pues sí, tenemos que salirnos del marco de referencia de la competencia democrática. Yo creo que esto ya no se trata nada más de ganar para Morena, para el presidente López Obrador, para Salgado Macedonio.
Creo que se trata un poco de, más allá de ganar, como de imponerse y de pues poner en entredicho las reglas y poner en entredicho a la autoridad. Ahora, para no quedarnos nada más en esa parte, porque preguntaba sobre otros retos de la elección, creo que además de esto, del enfrentamiento entre el López Obradorismo y el INE, para mí habría otros dos grandes temas pues para las campañas, para lo que viene. Por un lado, me parece gravísimo lo que está pasando en términos de violencia, los atentados, las agresiones, los asesinatos de candidatos, de contendientes, de aspirantes, sobre todo a nivel local. Y me parece también que esto de alguna manera es una señal pues muy ominosa respecto al tema de la seguridad y a lo que escribía hace unos días Lalo Guerrero sobre cómo esta estrategia un poco como de repliegue de las fuerzas del Estado, pues lo que está provocando son vacíos que las organizaciones criminales se están encargando de llenar. Y creo que esta violencia, que ciertamente no es nada más de esta campaña, esto es algo que ya venía acumulándose de varias campañas atrás, pero creo que los niveles que está alcanzando, pues de alguna manera son una expresión precisamente de ese repliegue de las fuerzas del Estado y del vacío que están llenando las organizaciones criminales y adquiriendo un mayor protagonismo electoral. Y por el otro lado, el tercer tema que yo vería tiene que ver en efecto con la pandemia. Lo mencionaban ahorita, no recuerdo si usted tuvo, Paula, sobre pues que en realidad no ha habido tantas encuestas y que la mayoría son telefónicas, que hay un poco más, digamos, de incertidumbre respecto al desarrollo de la campaña, pues por la pandemia. Me preocupa a mí también mucho el tema del abstencionismo, por la misma razón que mucha gente decida no ir a votar para no arriesgarse y no contagiarse. Y en tercer lugar, también relacionado con la pandemia, creo que un tema importantísimo es pues lo que ha sido el uso político de la vacunación. Y este tema de pronto, digamos, mucha gente se había quejado de que países como Estados Unidos estaban acaparando las vacunas, pero pues ahora vemos que hay una brecha inmensa entre el número de vacunas que se ponen y el número de vacunas que tenemos. Estamos sentados literalmente sobre millones de vacunas que estamos decidiendo no aplicar. Y si durante el periodo previo a la vacunación el gobierno hizo un esfuerzo importante por tratar de ampliar la capacidad hospitalaria, pues en esta nueva etapa de la pandemia la verdad es que uno no se explica por qué el gobierno no está haciendo un esfuerzo equivalente para tratar de ampliar la capacidad de vacunar, porque vacunas hay, lo que no está viendo es capacidad de ponerlas. Y eso puede tener un efecto también, creo, en el desarrollo de las campañas. Yo creo que ustedes están poniendo sobre la mesa los puntos de lo que hace una elección. Siempre todas las elecciones son diferentes, pero esta elección tiene aspectos muy interesantes, como este enfrentamiento con la autoridad electoral, el COVID-19, el tema también que mencionaban ustedes de la falta, digamos, o sea, lo que está pasando con Morena. En fin, son muchos los temas. Yo le quisiera preguntar a Tito. Tito, ¿tú cómo ves en ese contexto a la oposición? Porque hablamos mucho de Morena, hablamos mucho de las condiciones de la elección, pero yo sí quiero empezar a hablar de la oposición. ¿Tú cómo estás viendo a la oposición? A ver, Leo, creo que una lectura generalizada es que desde hace tiempo está desfigurada, o más bien siguiéndole el paso al partido político en turno. Dentro de esta generalización, que yo creo que puede tener matices y existen estados donde no necesariamente resulta así, yo creo que hay que destacar por lo menos este enfrentamiento con la autoridad electoral. Yo creo que te deja entrever algunas luces de lo que va a ser el proceso post-elección, es decir, la judicialización. Si estamos viendo ahorita ya temas totalmente litigados para hablar de fiscalización, precampañas, mañaneras y demás, lo que va a ser el conflicto postelectoral, yo creo que va a ser un tema que mucha oposición, muchos partidos políticos están ahorrando una gran cantidad de recursos económicos y humanos para el litigio que viene después en temas de anular, en temas de revocar resultados, en múltiples ocasiones que genera la judicialización. Y en ese sentido, muy de la mano, esta oposición que parecería desfigurada, que la alianza, yo creo que hay que destacarla, es la primera vez en la historia
contemporánea en donde se unen, no sé si para bien o para mal, pero se unen la derecha, el centro, la izquierda o cosas muy parecidas, ¿tal? Yo creo que esta campaña estamos viendo un fenómeno de no solo de judicialización, que donde los abogados tenemos lamentablemente mucho que decir, sino también de ridiculización. Hay claramente un hambre y una sed de espectáculo donde parecería que, más allá de propuestas, algo que hemos mencionado, no sabemos quiénes de los gobernadores de los 15 gobernaturas, nadie ha hablado de quién va a ser el secretario de salud o quién va a ser su equipo para poder dar la cara en la pandemia. Lo que es, se ponen a bailar, van a mercados, salen botargas, pero este fenómeno de la mediatización, que viene haciendo un coletazo de personajes como fue Donald Trump, como fue aquí en México el caso de el Bronco, de Samuel García, parecería que ha prendido una mecha y que se ha contagiado a todos los ámbitos, no solamente de la oposición, sino de la partidocracia y del sistema político electoral. Eso, yo creo, le resta seriedad a la elección si lo combinas, como bien dijo Paula y Carlos, con la pandemia, con la violencia, con temas ya propiamente de autoridad electoral. Como son fenómenos nuevos, muy mediáticos, enteramente de espectáculo, difícilmente existen reglas electorales para establecer parámetros regulativos en torno a los mismos. No, interesante esto, porque de por sí ya la democracia tiene una cierta dosis de espectáculo, pero tienes toda la razón, Tito. Creo que cada vez vemos que se rompen más y más fronteras, límites en esto de hacer el ridículo, porque eso es lo que de repente vemos por parte tanto de las fuerzas del gobierno como las fuerzas de la oposición. Tú, Paula, ¿cómo ves a la oposición? No, la oposición, aprovecho para recomendar desde la cuenta de candidatos fuera de contexto, out of context candidatos, que justo lo que hace es una recopilación de todos estos ridículos que están haciendo. O sea, yo creo que los grandes perdedores de esta elección son el sentido del ridículo y el Estado de Derecho, ¿no? O sea, creo que fuera del resultado, esas dos cosas ya podemos verlas muy perdidas. Yo veo unas elecciones además con una pobreza de propuestas impresionante, con una incapacidad para comunicar cualquier cosa que sea medianamente sustantiva, ¿no? O sea, creo que en lugar de aprovechar, eso pues, se da para otro análisis ya más a fondo, pero en lugar de aprovechar el espacio no regulado de las redes sociales para hacer un montón de cosas que no puedes hacer en otro tipo de medios, porque pues ahí está la regulación muchísimo más estricta, lo han aprovechado para salir a bailar y lo han aprovechado para acariciar perritos y comer tacos, ¿no? Creo que también ese es otro de los signos de esta elección. Es una elección con una pobreza de propuestas donde pues incluso si vamos a la conformación del frente, pues toda la conformación del frente es vamos a ir en contra de López Obrador. Fin, vamos a ir en contra de López Obrador y eso es todo lo que... Solo queremos que voten por nosotros porque pues no somos López Obrador, ¿no? Entonces creo que también mucho de los resultados que estamos viendo, no en general, como dice Tito, creo que en el ámbito local hay candidatos que están haciendo batallas muy dignas, hay candidatos que son serios, que tienen trayectorias serias, que están tratando de hacer las cosas más o menos bien, pero en el análisis general sí vemos unas campañas que están descoloridas, vacías, verdaderamente sí nos dan mucho para pensar incluso en el tema de que se estén utilizando tantos recursos públicos en una cosa de esa calidad. Yo creo que aquí le echamos mucho la culpa a los candidatos, a los políticos, pero también la gente eso es lo que quiere, ¿eh? O sea, quiere espectáculo, quiere show. Tú les empiezas a hablar de propuestas y se van de los mítines, les da flojera. En fin, es un tema que tendríamos que debatir a fondo. Pero ¿tú cómo ves, Carlos, a la oposición? Mira, varias cosas. Lo primero que quiero decir es que, en efecto, hay un desfondamiento del sistema de partidos y una cierta, como decía bien Tito, tendencia al ridículo o a la ridiculización de la política, que no es monopolio de la oposición. Creo que eso es todos los partidos, incluido el partido en el gobierno. Claramente, esta es una elección en la
de campañas completamente huecas, no hay issues, como se dice en inglés, que estén o temas que estén definiendo la campaña, ni de parte de la oposición ni de parte del partido en el gobierno. Creo que en ese sentido, pues también vale la pena voltear a lo local, y no solamente por el caso de Salgado Macedonio. Hubo otro caso también en semanas anteriores que se nos cruzó con las vacaciones y que no tuvimos ocasión de platicar aquí, Leo, que tiene que ver con Nuevo León y con el colapso de la candidata de Morena, Clara Luz, que está ya, pues creo que en tercero hasta cuarto lugar, ya no me acuerdo. Oye, pero por mentirosa, Carlos, por mentirosa, por haber negado que se había reunido con Keith Raniere, líder del culto de NXIVM, y pues salió el video de ella reuniéndose y pues quedó como una mentirosa. Sí, es impresionante realmente cómo cayó. Ella venía bastante fuerte, era la favorita, y en cuestión de 2 semanas su candidatura colapsó. Creo que ya, pues más allá de cualquier posibilidad de redimirse o de volver, aunque bueno, estas cosas uno nunca sabe, ¿no? Las campañas dan muchas vueltas, pero creo que bueno, ahí hay ese tipo como de episodios locales sobre los que valdría la pena también poner el foco. Y finalmente, para acabar, quería también volver a esta distinción. Estabas tú hablando un poco, Tito, sobre lo de la judicialización que viene, que ya está de hecho ocurriendo. Ha sido una elección desde el principio, incluso desde antes de que empezaran propiamente las campañas, ya había mucha actividad, digamos, jurisdiccional respecto al proceso. Y creo que aquí se juntan las dos cosas. Creo que no estamos nada más ante una elección en la que por un lado hay una creciente judicialización y por el otro una creciente ridiculización, sino que también hay una ridiculización de la judicialización, si me permites. Creo que en ese sentido el Tribunal Electoral ha hecho hasta el momento un tremendo ridículo, porque por un lado ha tirado por la borda un montón de precedentes ya muy establecidos, por el otro lado un día dice una cosa y luego dice otra. En general creo también que un efecto de este proceso pues va a ser la erosión de la autoridad, que de por sí tampoco estaba, digamos, en sus mejores niveles, o de la legitimidad de la autoridad del tribunal, pero creo que también el tribunal se está perfilando para ser uno de los grandes perdedores de la elección por, la verdad, el vergonzoso papel que ha hecho hasta este momento. En particular, yo tengo que mencionar el papel de su presidente, el magistrado presidente. La verdad, hijo, cómo deja mucho que desear en sus opiniones. Su último tuit acerca de lo que pasó con Félix Salgado Macedonio, bueno, uno ya no entiende nada, pero en fin. Un último comentario, Tito. No, muy en el sentido que menciona Carlos. Durante muchos años se tardó el sistema democrático mexicano en construir un árbitro electoral, una máxima autoridad jurisdiccional que pudiera un poco poner orden. La verdad es que a golpe de escándalo, a golpe de sentencia, porque aquí hay que decirlo, Leo, esto no es un tema enteramente nuevo. Recordemos desde el 18, cuando el Tribunal Electoral sube al bronco a la boleta, el fideicomiso de Morena desde su origen con la ley de cuates. Lo cierto es que es una integración decadente, es una composición donde, ¿no? Impuesta por el PRI y por el PAN, ¿no? Hay que recordar que la izquierda en aquel momento se baja de la negociación y con el cambio de gobierno hubo una transformación muy sigilosa. Ahora la cereza en el pastel, con el trabajo que está haciendo, o que mal está haciendo José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral, la verdad que los argumentos para defender esta institución se acaban. No puedes defender el trabajo que durante muchos años ha venido haciendo, porque lo borran de un plumazo. Cambian de criterios de la noche a la mañana, están dependiendo del poder en turno, y eso es la principal alarma y alerta para la judicialización, para anular todas aquellas resultados donde el margen es bastante estrecho y donde una mayoría que ya sabemos cómo vota, que eso es lo peor, un bloque de magistrados con una magistrada, tiene el control absoluto en el Tribunal Electoral. Entonces, de verdad, algo habrá que hacer a futuro con el árbitro en materia electoral. Hijo, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Muy interesantes las elecciones que tenemos enfrente.
Ya son menos de 2 meses en el que tendremos que ir a votar, pero como ustedes bien lo dijeron, esto no se acaba el 6 de junio, sino que va a seguir por mucho tiempo. Te agradezco mucho, Paula, Sofía, muy buenas noches. Muchas gracias, Leo. Buenas noches a todos. Carlos Bravo, muy buenas noches. Igualmente para ustedes, buenas noches. Y le agradezco mucho a Juan José Garza Onofre, a Tito, que haya estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Tito. Muy buenas noches. Nada, gracias por la invitación, Leo. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y voy a platicar con Arturo Erdely. Él es matemático, pero ha estado haciendo un seguimiento muy puntual del tema del COVID-19, de los números, de los contagios, de los fallecidos, pero sobre todo de la vacunación. Y vamos a hablar con él de cómo va la vacunación en México. ¿Son buenos, son malos los números? ¿En dónde estamos bien, en dónde estamos mal? Hacemos una pausa y regresamos.